Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de un juego que me gusta muchísimo. Se llama Descent Underground, un first person shooter de drones espaciales que se utilizan para operaciones mineras fuera de este mundo. Aparentemente, estos drones fueron afectados por un virus y deberán pelear dentro de túneles y cavernas donde el concepto de arriba o abajo no existe y el peligro acecha en cada rincón. La saga Descent comenzó en el año 1995 y Underground sería el quinto juego de la serie. Hay un juego llamado Forsaken del año 1998 que también es muy bueno y que se lo suele mencionar cuando se habla de Descent, ya que era la competencia directa. Pero de ese juego hablaremos en otro video. Descent Underground es un juego muy adictivo, pero para muchos jugadores puede resultar difícil de controlar e incluso sufrir mareos. Creo que por esto último, el juego no es tan exitoso como se merece. Tenemos que sumarle que para sobrevivir en el multiplayer requiere no solo conocer el mapa, sino también los drones, sus armas y elaborar estrategias de combate. Si haces como yo, que voy directamente a atacar el objetivo, terminará siendo un conjunto de escombros flotando en el espacio. El juego aún está en etapa de desarrollo y no tenemos el ansiado modo campaña, pero tenemos el modo single player y el modo multiplayer para divertirnos. Hay modos cooperativos, modos por equipos, modos todos contra todos, que por alguna razón no le quisieron llamar Deathmatch. Estos son algunos drones que podemos elegir, cada uno con sus características, y mis favoritos son los dos primeros. El modo multiplayer online se maneja a través de servidores, por ahora en Norteamérica y en Europa. Esto es bueno y malo a la vez, porque si bien se gana en rendimiento usando un servidor externo, cuando el servidor está caído no se puede jugar. Tendrían que considerar los desarrolladores añadir un modo alternativo para poder hostear una partida en un servidor local, porque tarde o temprano los servidores dejarán de existir. Otro de los apartados interesantes es el chat, en el cual podés ver toda la actividad del juego. No quiero pensar qué sucedería si hubiesen miles de jugadores, pero por el momento está bueno, porque se ve que no sos el único jugando y puedes invitar a cualquiera a jugar una partida. Un detalle, si por alguna razón te quedas sin internet, el juego tiene un modo offline. En Descent Underground la jugabilidad es muy buena, requiere aprenderse muchas teclas y ser rápido para controlarlas. Pero lo bueno es que no chocamos nuestros drones contra objetos, y es una decisión acertada por parte de los desarrolladores. Si no, sería injugable. El diseño de los mapas es un apartado muy discutible. Tenemos mapas muy buenos y otros que se hace complejo desplazarse dentro de ellos. Los gráficos están muy buenos. Ya en el menú vemos un diseño simple pero cuidado. El juego usa el motor gráfico Unreal Engine 4. La música acompaña y el sonido es el adecuado. En conclusión, es un gran juego. El modo campaña justificará el precio que se pide y vas a obtener muchas horas de diversión. No es un juego para el jugador casual. Debería gustarte los FPS y la posibilidad de estar girando constantemente a 360 grados. Si no es así, este no es tu juego. Bueno gente, hasta aquí una pequeña review del juego Descent Underground. Espero que te sea útil. Dale like al video, compártelo, suscríbete que es gratis. Muchas gracias por la visita y